¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a mi canal Relojeando con Felipe. El día de hoy tenemos dos sorpresas. La primera es que uno de los suscriptores, en este caso David Alemán, nos ha compartido una de sus piezas. Un Edox Le Beauvais Day Date. Es una pieza padrísima. Aquí podemos ver su fondo con cristal de zafiro y visto. Muchas gracias David por compartirnos una de tus mejores piezas. La segunda es que, como pueden ver, estamos a punto de llegar a 100 suscriptores. Por tal motivo, he decidido rifar una de mis piezas de la colección. En este caso, el reloj Guess. Comencemos amigos. Una de las mejores marcas de relojes, Edox. Montre Edox Exista S.A. es una manufacturera suiza de relojes de pulsera que opera bajo el nombre de Era Watch Company. Christian Gouffly-Fleury, un relojero con sus orígenes en Grenchen, Suiza, fundó la compañía en 1884 en Vilebien. Edox se ha mantenido en producción continua desde su fundación. Gouffly-Fleury usó la palabra griega antigua Edox como su marca comercial y el reloj de arena de 1900 para servir como símbolo para la marca. Robert Kaufmann Hughes se hizo cargo de la compañía cuando Gouffly-Fleury murió en 1921. Él lideró la transacción de la compañía desde los relojes de bolsillo hasta convertirse en el primer relojero exclusivo de relojes de pulsera. Para 1955 la compañía empleaba a 500 personas y tuvo que moverse a una nueva fábrica. La línea de relojes Delfín, lanzada en 1961, contaba con los primeros fondos de caja dobles que cumplían con altos estándares de protección contra golpes, resistencia al agua y robustez. La línea Hydrosop fue lanzada en 1963, contando con el primer sistema de corona con anillo tensor, permitiendo una impermeabilidad de 500 metros. En 1965, Victor Fleury-Lichty se hizo cargo de la compañía de su tío e invirtió en nuevas tecnologías de manufactura. Esto dio como resultado el Geoscope, que fue el primer reloj en cubrir todas las zonas horarias. En 1973, la tercera generación del Delfín fue liberada, la cual usó elementos de Audemars Piguet Royal Oak, diseñado por Gerald Yenta. Con el surgimiento de los relojes japoneses y la crisis del cuarzo en los 70s, la compañía se convirtió en afiliada de General Watch Company, una filial de ASWAG, Allgemeine Schwarze Richter Uhrenindustrie AG, que es lo mismo que Industria Relojera General Suiza. Como parte del movimiento, Tecnos y Certina fueron transferidos a la ubicación de Edox en Vilebien. Al final de la recesión de la industria relojera suiza en 1983, Edox recuperó su independencia cuando la compañía fue vendida a Victor Strambini Montre Vista S.A. y se mudó a Le Genève, Yoga-Montreux. Desde entonces se ha mantenido como una empresa familiar. El modelo Edox Le Beauvais Ultra Slim fue lanzado en 1998, con un movimiento que tenía un espesor de 1.4 milímetros, el cual aún conserva el récord del reloj con calendario más delgado. La línea Delfín se inició en 2013, con un nuevo modelo basado en la edición de 1973. Finalmente, en 2014, la compañía celebró su 130 aniversario lanzando versiones actualizadas de edición limitada de sus relojes Geoscope, Le Beauvais y Hydrosop. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta pequeña historia de la marca Edox, que les haya gustado que nuestros suscriptores compartan las piezas que tienen y que bueno, participen todos en el sorteo de este reloj Guess. No estaba planeado, pero me da mucho gusto que estemos a punto de llegar a 100 suscriptores. A continuación les dejo las bases de cómo van a poder ganar este reloj. Espero que hayan sido observadores y si pudieran dar cuenta que en el transcurso de este video aparecían las preguntas que tienen que contestar para poder participar. Aquí les dejo las bases. Muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos la próxima. Saludos.